Continuamos con nuestro último bloque de entrevistas. Ya se encuentra con nosotros el abogado Clever Carrión, él es experto en seguridad, con quien hablaremos acerca de la perspectiva de seguridad justamente en Santo Domingo de los Áchilas ante los apagones programados que existen. Querido Clever, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este prestigioso medio de comunicación. Gracias también, Clever, por acompañarnos. Bueno, la inseguridad es algo que con lo que hemos venido viviendo desde hace algún tiempo en Ecuador. Y ahora, sumado a la inseguridad, también están los cortes de energía que son programados, ¿no? Y que de hecho acabamos de sufrir un corte de energía ahora. Se fue. Entonces, pues esto sucede, ¿no? Cosas como estas suceden. Y de esto se ven afectadas las personas, los comercios y por supuesto también los ciudadanos. Y hablar de esa perspectiva de seguridad, cuando iniciaban los cortes de energía veíamos a la gente aterrorizada, a los ciudadanos aterrorizados porque decían ahora con estos cortes de energía los delincuentes van a salir a hacer de las suyas. ¿Qué implica eso? O sea, ¿por qué nos juega esta psicológica, digamos? Es propio de estas circunstancias el aprovecharse, el delincuente se aprovecha de situaciones y la falta de energía es una circunstancia que coadyuva a la actividad delictiva. Por eso es lo que ahora estamos siendo testigos de que los delincuentes aprovechan y se llevan los cables, aprovechan y hay más asaltos, aprovechan y existen más actividad delictiva, porque una de estas circunstancias son las agravantes, es decir, ellos aprovechan y nos van a atacar. Definitivamente los delincuentes se han convertido en los enemigos de la sociedad. Bien, y esto se podría catalogar como un delito, delitos de oportunidad. Yo recuerdo que hace tiempo llamaban delitos de oportunidad a este tema de que se volvió tan frecuente los secuestros que decían ya no es que los persiguen para secuestrarlos o que les hacen la inteligencia para secuestrarlos, sino que simplemente alguien estaba ahí, no importaba si tenía dinero, de dónde era, lo secuestraban porque era algo que se les presentó, un delito de oportunidad. Los delitos de oportunidad, de hecho, ya se ha visto el incremento y es un incremento muy relevante en todo lo que ha estado pasando en los últimos años. Mire, hay que hacer una lectura apropiada de las cifras y para tomar las cifras deberíamos recurrir a los organismos independientes. El Observatorio de Criminalidad ecuatoriano nos da ya ciertas cosas que nos van a llevar definitivamente al análisis, tales como que este mismo momento estamos evolucionando en el grupo etario de las víctimas. Mire, el año pasado, en el 2023, se asesinaba más a chicos de 25 a 29 años. Este momento se asesinan o entran en la categoría de los homicidios entre 20 y 25 años. O sea, hay un cambio en la evolución etaria de ser víctima de los delitos. Y una cosa más preocupante aún es de que los jóvenes, mientras más jóvenes, es decir, este año hay más jóvenes, el 16.6% de incremento de actividad delictiva en chicos de 10 a 15 años. Eso es gravísimo lo que nos está pasando. Es decir, al parecer las autoridades no están haciendo eco de las vocerías de ciudadanas o de las personas que están opinando al respecto, porque esto ya se había advertido. Hay que regular y hay que ponerle otro enfoque al tratamiento de los niños aquí en el Ecuador, de los jóvenes, de los adolescentes. No podemos seguir teniendo esa discrecionalidad que se tiene este mismo momento con Código de la Niñez y Adolescencia, que no permite que se enfoque a la persona que ha lesionado el bien jurídico, vida de otra persona. Entonces, a los organismos de derechos humanos, un nuevo llamado de atención. Definitivamente no podemos seguir teniendo este mismo paradigma de ver las cosas. Ah, es que es un menor de edad, trátalo como un menor de edad. Sí, perfecto.
hay que tratarlo, pero hay que rehabilitarlo, definitivamente hay que rehabilitarlo y darle un tratamiento adecuado, porque el tratamiento que se está haciendo en este momento se está incrementando su actividad. Y otra cosa de análisis, que hay que, de las cifras que se puede sacar, hay un decremento del femicidio. Y este mensaje va para las personas que indican de que no, es que la elevación de las penas no significa de que se va a bajar la tasa de criminalidad. Ahí está el resultado. Pues en los delitos que se han incrementado las penas, sí existe una rebaja de criminalidad. Tal es así que a pesar de que hay que esperar, pero al primer semestre del 2024 existe una tasa de homicidios, de baja de criminalidad en los homicidios en relación al 2023. Ahora, alguien dirá, es que relacionarse o comparar con el 2023, que fue el año más violento para el Ecuador, no se compadece de la realidad. Sí, en realidad, podría hacer eso, pero tenemos que bajar definitivamente y hay que compararnos con los picos para que eso nos motive a siempre ir a la rebaja. En el 2025 tendremos que compararnos con el 24 para que siempre vayamos hacia la rebaja. Y definitivamente los cambios de paradigma del comportamiento, tanto delictivo como de la sociedad, van cambiando. Y se está destruyendo la teoría de las personas que sostienen que el aumento de las penas no rebaja criminalidad. Definitivamente hay que hacer nuevos enfoques, nuevos análisis para ir viendo el comportamiento, porque caso contrario, si seguimos sosteniendo esta elevada, sí es una elevada contribución y darle este esfuerzo de darle derechos únicamente al victimario, olvidándose de la víctima, creo que eso no es una buena ecuación. ¿Qué debería hacer el Estado o qué refuerzos debería poner para controlar la inseguridad en este tiempo de racionamientos eléctricos? Y le consulto esto para que usted, que es experto en seguridad, que ha manejado incluso centros penitenciarios, nos diga qué estrategia debieron implementar. Porque al inicio de estos cortes programados, como digo, el terror era eso justamente, la delincuencia. Y salió uno de los coroneles principales de la Policía Nacional a decir, por ejemplo, que las personas lleven un pito para poder anunciar, ¿no?, que están siendo víctimas de algún delito. Algo que luego fue reprochado y que la Policía Nacional salió pues a decir que no era esa la intención, que el coronel estaba equivocado. Pero esa fue la primera solución que le dieron a los ecuatorianos frente a estos cortes de energía. Bueno, yo creo que el argumento que sostuvo el general, es un general Tapia, acerca del tema del pito, posiblemente se descontextualizó. El pito podría ser una herramienta disuasiva de llamar la atención, por ahí iba el mensaje. Posiblemente se ridiculizó por las personas que hacen de la seguridad un tema político, porque si usted observa este argumento no es muy descabellado, el hacer alarmas comunitarias que impliquen una reacción de la sociedad. Por ahí iba el mensaje del policía. Sin embargo, de aquello creo que es vano entrarse en ese análisis. ¿Qué debería hacer? Y para contestar su pregunta, ¿qué debería hacer el Estado? El Estado tiene varias dimensiones. El Estado, hay que entender que el Estado en su concepto general tiene varias dimensiones y varios componentes. Un componente esencial es la parte legislativa. ¿Qué debe hacer la parte legislativa? Es la deuda pendiente que tiene la Asamblea de dar solución a nuestras problemáticas. Una de las cosas que siempre se ha estado llamando la atención es por qué no se permite este mismo momento, cuando uno de los factores de criminalidad más elevados y que sostienen los indicadores es el secuestro y la extorsión. Mire, un caso tan sencillo. Usted, para otros delitos, peculado, puede hacer una reserva una denuncia con reserva de información. Sucede que para estos dos delitos ya mencionados, secuestro y extorsión, no puede, la ley no le permite. Y usted dice, ¿qué es lo que primeramente hace el secuestrador y el extorsionador? Darle la directriz, no des aviso a la Policía Nacional. ¿Dónde ha habido un solo asambleísta que quiera decir, bueno, hay que reformar este artículo y ampliarlo? Pero nuestros asambleístas y nuestro Poder Ejecutivo y nuestros administradores están preocupados en la campaña política que se está desarrollando, más olvidándose de lo que verdaderamente necesitamos los ciudadanos. Ahí está el que debería hacer, en cualquiera de los niveles. Uno, por iniciativa del Ejecutivo, si ya se dan cuenta que la problemática está ahí, ¿por qué uno de los fiscales o cualquiera de estas personas que están en ejercicio de funciones, que está ahí el problema, por qué no se quiere
regularizar y ampliar esta situación. Esto permitiría bajar la cifra negra que existe en estos dos delitos. ¿Qué debería hacer el Estado? Sí, enfocar el tema de la seguridad. Uno de los componentes de la productividad es la seguridad. Este momento, este componente se ha incrementado el costo. Por todo, por lo que no podemos estar a obscuras. Quienes estamos en el campo de la producción no se puede definitivamente, porque no hay producción y porque hay que cuidar los bienes materiales para sostener la producción. Hay que cuidar al bien humano, al talento humano. Entonces, es todo este componente. Al parecer, insisto, nuestros administradores están preocupados de la campaña política que se está desarrollando, que no se diga, no, es que en enero, que en febrero inicia la campaña la estamos viviendo, la hemos vivido desde que entró en funciones este mismo gobierno, la hemos vivido cuando entran en funciones nuestros mismos asambleístas que ya se estaban posesionando y estaban proyectándose cómo me voy a reelegir, y por eso es lo que vemos, cómo quieren captar pantalla para estar en la retina del ciudadano, pero está en el ciudadano que haga un análisis claro, diáfano y muy objetivo. Y verdaderamente, ¿quién está intentando definitivamente resolver nuestros problemas o quién está únicamente siendo un gestor económico en la política? Otra de las estrategias que implementó el gobierno, querido Clever, fue también el incremento del IVA, ¿no?, para aportar a seguridad. ¿Usted considera que esto se está haciendo así? Bueno, esto es otro asunto que no se ha materializado definitivamente. Nosotros hemos visto a una Policía Nacional que tiene ciertas herramientas que son evidentes, pero también se ve que no existen las herramientas adecuadas necesarias para que se cumpla con esta labor. Mire, hasta este momento, y quienes nos escuchan y nos ven, nos podrán dar la razón. Nuestras calles siguen siendo atiborradas por vehículos con vidrios polarizados y sin placas. Entonces, usted ahí hace una discrecionalidad. Los radares, ¿cómo los sancionan a ellos? No, no los sancionan. Pero usted que está cumpliendo, tiene su placa, tiene los vidrios sin polarizar, está circulando y se pasa 2 kilómetros en el rango de velocidad, ahí sí le viene la sanción. Los controles que son previsibles, ya se les ha dicho, estos controles o estos operativos que son extremadamente previsibles, el resultado no es el adecuado, porque es únicamente un efecto balón que se está dando. Presiono acá y el delito emigra a otro lado. Nosotros en nuestra provincia deberíamos estar cruzando los dedos para que la presión que están ejerciendo en otros lugares geográficos de nuestro país no refleje el incremento de la actividad delictiva aquí en Santo Domingo. No nos podemos olvidar que Santo Domingo, si es un puerto terrestre y tiene muchas bondades comerciales, también tiene muchas bondades para que se logren evadir los delincuentes. Y este es un espacio que sí quiere ser cooptado por varios grupos delictivos, porque al cooptar nuestra provincia tendrían regulado el tema de la distribución para cualquiera de los puertos. O sea, esa es la realidad que tiene Santo Domingo. Y ya se les está diciendo, tienen que hacer un incremento en las actividades de inteligencia, porque caso contrario, ese efecto de presión que existe en otras provincias va a verse reflejado próximamente aquí en nuestra provincia con un incremento de la actividad delictiva. Ojalá que se escuche y que verdaderamente se quiera objetivizar las acciones tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo, para favorecer no solo a nuestra provincia, sino a todo nuestro país. Finalmente, como última de las estrategias implementadas por el gobierno nacional, fue permitir el uso progresivo de la fuerza o amparar, mejor, creo que sería mejor utilizada la palabra, a los policías y militares para que puedan hacer uso progresivo de la fuerza contra la delincuencia. Eso es una cortina de humo. Sí, en realidad se ha avanzado y esto hay que reconocer el esfuerzo que hace este gobierno. Se hace un esfuerzo para dar un acompañamiento al policía, pero no nos podemos olvidar que está un reglamento y una ley vigente. El decreto dado por el señor presidente, si vamos a ponerle de manera escalonada, es el último escalón de abajo. Es decir, encima de este decreto está el reglamento y está la ley. Ninguno de nuestros asambleístas ha querido hacer algo para cambiar la realidad que ya se les ha dicho. No se puede esperar que se materialice la amenaza o la agresión
por parte del delincuente. Hay que cambiar. Eso, lo que estoy mencionando, está dispuesto en la ley de uso progresivo y legítimo de la fuerza. Ninguno, ya le digo, no ha habido un solo asambleísta que se preocupe y diga, bueno, ¿sabe qué? Hay que reformar esto. En verdad, esta visión que tiene este paradigma es definitivamente errado. Hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar de comportamiento. Sucede que la gran mayoría de la Asamblea son las personas que hicieron, tanto el Código Orgánico Integral Penal, son las personas que hicieron y mentalizaron nuestra Constitución, esta Constitución y este Código Orgánico Integral Penal, que se preocupa más por favorecer a los delincuentes y se desconoce de la realidad de las víctimas. Es decir, los doctrinarios y las personas que hacen las leyes detrás de un escritorio tendrían que venir a ver la calle, a vivir la calle, que vean cómo vive normalmente con el miedo que no se logra superar por parte de un ciudadano que tiene que salir a trabajar y está al acecho de los delincuentes. Y a ese acecho, que cuando viene la policía los logra neutralizar, vienen un cúmulo de garantías y protecciones para esa persona. Y de la víctima, bien, gracias. Esas son las cosas, esas ecuaciones son las cosas que hay que irlas cambiando, no desde la doctrina, sino desde la práctica, porque caso contrario lo estamos llevando a un país de impunidad y esa impunidad va a hacer que los grupos delictivos sigan fortaleciéndose, porque este mismo momento el poder que tienen los grupos delictivos es increíblemente fuerte y ahí tenemos que elevar nuestro análisis. Queremos pugnar con los incentivos que tienen los grupos de delincuencia organizada frente a los incentivos que tiene el Estado, o definitivamente ponemos nuestra casa en orden y luego sí, sin deshumanizar, pero sí tenemos que disciplinar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que entiendan que la actividad delictiva no es lo correcto. Tienen que ser hombres y mujeres de bien y ser buenos ciudadanos, y que las normas se sintonicen con ese quehacer de un buen ciudadano, porque caso contrario seguiremos haciendo una apología a que tengamos cada vez más delincuentes y nuestros chicos, por falta de necesidad o por las necesidades que están ahí apremiando, tomen el camino más fácil, que eso no es la norma. El ecuatoriano en su esencia ha demostrado ser resiliente, ser un aguerrido, pero hay que decirle y hay que hacerle entender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que el camino de la delincuencia no es el correcto, sino tenemos que salir adelante con todo esto, con trabajo y honestidad. Así es, querido Clever, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.